Santísimo Dios, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos hablar de tu palabra, Padre. Estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Habla por medio de tu palabra, Señor. Toca las vidas por medio de tu palabra, Señor. A veces nosotros, Señor, entregamos nuestras vidas, Padre, a cosas que son vanas, Señor. El tiempo, Señor, a veces lo ocupamos en cosas que no es espiritual. Bendito Dios. Hoy vamos a hablar, siempre los viernes estamos hablando temas muy interesantes que debemos de entender y conocer para tener una vida espiritual. Bendito Dios. Entonces, el tema es el ayuno. Cuando dice que ayuno significa obtenerse de alimento, de comer y beber por un determinado tiempo. Y de comer y beber por un determinado tiempo. Vamos a ver, o sea, en la Biblia habla en Mateo 4:1 y dice, Mateo 4:1 dice: el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús se sintió hambre. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Y ve, ¿qué dice? Estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús ayunó, el Hijo de Dios, y estuvo 40 días y 40 noches. Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, ¿usted cree que necesitaba ayunar? No. Entonces, resulta que Él ayunó para que nosotros lo imitáramos. Porque Él no tenía necesidad de ayunar, pero Él nos quería enseñar que Él, siendo Dios, tuvo que ayunar, porque el diablo lo tentó. ¿Ya me entienden? O sea, si Jesús siendo Dios ayunó, imagínense, nosotros necesitamos de hacer ayunos. Entonces, aquí miramos que Jesús venció, porque le dice, si eres el Hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, le respondió Jesús, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. O sea que Él le tentó en el desierto, pero el diablo le tentó a Jesús. Se le apareció en el desierto después de 40 días y 40 noches de ayuno, o sea, sin comer nada. Entonces, Jesús nos da la enseñanza que Él pudo vencer. O sea, cuando nosotros tenemos que ayunar, porque es importante, porque el enemigo, el diablo, nos va a tentar. ¿Sí o no? Nos va a tentar, y cuando venga el tentador, entonces nosotros tenemos que ser más que vencedores. Más que vencedores. Entonces leíamos en Mateo 4:1, donde Jesús
es, o sea, es victorioso. O sea, Jesús siendo Dios sale victorioso porque el Satanás se le aparece en el desierto y vence, ¿verdad? Entonces es importante ayunar. Ya decíamos que ayunar es obtenerse de alimento por un tiempo. Hay personas que ayunan, dicen, no es que dicen, que es, que hay personas que van a un médico y más bien le recomiendan que no coman, porque están ¿ya me entienden? Que hagan un día de ayuno, para que todo lo que han consumido, ¿ya me entienden? Todo lo que han comido por años o por semanas o por días, se les rebaje, ¿ya me entienden? Se les rebaje un poco. Entonces, es importante tener una alimentación bien, ¿ya me entienden? Para el cuerpo, porque el cuerpo necesita descanso también, no solo que esté comida. Entonces Jesús ayunó 40 días, imagínense. Éxodo 24:17, otro de los que ayunó 40 días y 40 noches. Y ven, Éxodo, ¿qué dice? 24:17 y 24:17 y 18. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, Moisés sube al monte Sinaí, que todavía está, y le dice que suba al desierto, y él sube y está 40 y le escribe el libro de la ley. Entonces, le escribe el libro de la ley con su dedo en una tabla de piedra. Y cuando él baja los 40 días, Israel estaba haciendo fiesta, porque ellos pensaban que Moisés ya no iba a venir. Entonces, cuando aparece Moisés con los 10 mandamientos, lo hizo pedazo, lo rompió, porque él miró la idolatría, que ellos estaban como adorando un becerro. Cuando él bajó del Sinaí, estaba adorando un becerro, Israel. Entonces vino y lo quebró. Vino Dios y le dijo que subiera de nuevo, y tuvo otros 40 días y 40 noches, y le volvió a dar la tabla de la ley, los 10 mandamientos que tenemos nosotros. ¿Sí o no? No matarás, no amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más? Son 10. Que igual incluye no fornicarás. No fornicarás, no cometerás adulterio. No, o sea, no fornicarás, no le quitas la mujer a tu prójimo. Y no fornicarás es no te vas a casar con alguien que, o sea, no te vas a juntar sin casarte, porque es pecado, está quebrantando los 10 mandamientos. Cuando una persona se junta sin casarse, él está pecando y está cargando una maldición. Sí. Por eso es que los 10 mandamientos Dios se los escribió con el dedo. ¿Ya me entiende? Eso es inolvidable. Eso es histórico. Eso es algo grande. Todo el mundo sabe que Dios lo escribió no fue que alguien los escribió, no. Fue el mismo Dios
que los escribió. Entonces, el ayuno es importante hacerlo. A veces es importante, como le dije yo, a veces los doctores, hay libros que te recomiendan que ayunes. O sea, no es iglesia, pero las iglesias ayunamos con un propósito. El propósito es de ganar almas para Cristo. No es que nosotros vamos a venir a ayunar, o sea, como decir uno, cuando ayuna es que uno viene acá a leer la Biblia, a orar, a hacer algo para Dios. ¿Ya me entiendes? Mañana vamos a estar a las 9, los que quieran venir, de 9 sin comer nada. Vamos a aprender un estudio bíblico y luego podemos salir a regalar agua, hacer algo para Dios y vamos a orar bastante por las almas. ¿Ya me entienden? Porque vamos a orar por la gente, por Prosper, por Nueva York, por el Bronx. Vamos a orar. Entonces yo le decía a Fortino que cuando uno hace esas cosas, cuando uno ayuna por, oh, que Dios quiero que me sane, está bien, es un propósito, porque Él está buscando sanidad. Pero Dios, cuando Él hace algo para Dios, Dios le da lo que Él necesita. No hay necesidad que lo pida. Cuando Él se mete con Dios, Dios le habla. Porque es que Dios no puede hablar con una persona que no ore, que no ayune y que no lea la palabra de Dios. ¿Sabían? Dios habla con las personas que se meten con Él. Sí, cuando uno ayuna, es como una fuerza que te da. Es como algo, como que te da un dominio propio de tus ojos, de tu boca, de tu mente, de tu corazón, de tus pies, porque a veces los pies quieren moverse para donde no tienen importancia, no hay importancia, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos dominio propio. El dominio propio Dios lo da. ¿Sí me entienden? Ahora vamos a ver un versículo en la Biblia. Oiga lo que dice. Supuestamente los discípulos oraron por alguien, por un endemoniado. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir? Una idea. ¿Qué pasó? Ok, pero debe estar temeroso con el pacto. Entonces vamos a leerlo, dice. Okay. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud uno le respondió, maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude, entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina de los dientes y se quedará rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús le dijo, hay gente incrédula, ¿hasta cuánto tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme el muchacho. O sea que en esta lectura sale que Jesús llegó a un lugar, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban
un endemoniado y no pudieron, por un muchacho que tiraba espuma, o sea, tenía un demonio. Entonces los discípulos, me imagino que estaban orando para que saliera y no pudieron. Entonces, la Biblia habla de que ese género no sale sino con ayuno y oración. Entonces debemos de entender que la oración y el ayuno sacan los demonios. ¿Entienden? El mismo Jesús lo está viviendo acá. ¿Qué le dijo Jesús? Este género no sale sino con ayuno y oración. Tienen que tener fe. O sea que cuando uno ora, cuando uno ayuna, tú como que Dios te da fe. ¿Ya me entiendes? Cuando uno se mete más con Dios, Él te da como más, como que más positividad, ¿verdad? Eres más positivo, como que agarras otra fuerza, otro nivel. Eso es así. Cuando uno ayuna, imagínense Moisés, llegó a un nivel grande, pero ayunó ¿cuántos días? 40 días. El tipo dice que abrió el mar rojo. Se abrió porque Dios lo usó. ¿Entiendes? O sea, cuando nosotros ayunamos, Dios nos usa en lo que sea, en lo que la palabra que nosotros digamos se desata. ¿Entiendes? No para lo malo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque las palabras de nosotros tienen poder. Nosotros desatamos algo, se desata. ¿Ya me entienden? Porque Dios mismo la dio a nosotros. Si nosotros decimos algo, se va a cumplir. Porque la palabra que Dios nos dio a nosotros, o sea, no es que nosotros hablemos de nosotros mismos, sino que es la palabra de Dios que nos da autoridad de echar fuera demonios, pero cuando nosotros nos sometemos a Él. O sea, los brujos ayunan y no son días, ni una hora, ni dos. Son días para que el diablo se le aparezca y lo use, pues, que pueda salir del cuerpo, ¿sí? Para que puedan hacer magia, para que se puedan hacer abusados a la gente, ¿ya me entiendes? Maldad a la gente. Entonces, el ayuno es una herramienta para los cristianos. Y cuando una iglesia no ayuna, nosotros le voy a decir algo. Mire cómo es. Mañana vamos a hacer un ayuno y lo estuve diciendo a muchos. Le estuve diciendo a muchos. Nunca me han dicho que trabajen sábado. Hoy me dijeron que trabaje sábado. Mañana. Yo voy a estar aquí. No puedo. ¿Ya me entiendes? Entonces así es el diablo. Te pone la tentación para que tú no busques de Dios. ¿Ya? Pero nosotros tenemos la decisión de buscar y no buscar la bendición de Dios. Entonces, cuando uno se mete imagínense que Jesús nos da el ejemplo que debemos de ayunar, porque lo hizo Moisés. ¿Quién más ayunaron en la Biblia? ¿Quién es más? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Díganme. Ok, vamos a Elías, en Primera de Reyes 19, dice que Elías también ayunó 40 días. Daniel, 21 días de ayuno. David, 7 días. Segunda de Samuel, David. Le estoy diciendo a algunos que ayunaron en la Biblia. Y la cita bíblica, por eso siempre uno tiene, Pablo ayunó 3 días, Hechos 9:9, Pablo.
Hechos 9:9 y ve qué dice. Hechos 9:9. Esther. Entonces Esther era una reina y ayunó 3 días. Entonces Esther fue llevada de esclava. Esther fue llevada de esclava. O sea, o sea que el rey, bueno, le voy a contar la historia, ¿verdad? El rey estaba en una fiesta. Entonces, y le voy a dar la cita bíblica. Esther 4. Fíjese bien, Esther 4. Max, usted lo puede leer, es Esther 4. En el, ¿cómo es que se llama? En el internet, ahí usted lo pone Esther 4 y ya sale. Entonces, bueno, Esther 4, 1 y 2. Bueno, le voy a contar la historia de Esther, ¿verdad? Resulta que Esther era una muchacha israelita. Ajá, ok. Esther 4, ¿no? Sí, 4:1. 4, no sé. Unos cuantos versículos para que tengamos una idea, nada más. 4:1 al 6. Luego supo que Mardoqueo, todo lo que se había hecho en las cosas de Sicilia, Cilicio y de Ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de ceniza. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto tenían los judíos gran loto, ayunó, lloró y lamentación, silición y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Sigue ahí. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Amén. Entonces, esa historia es muy linda porque resulta que el rey estaba en una fiesta con sus amigos, usted sabe, con todos los príncipes, y resulta que tenía una reina. Él tenía una reina, entonces le dice un amigo, oye, le dice, pero que el rey muestre lo más preciado que tiene. Y entonces le mostró unas prendas de oro. No, le dice, no, eso no es lo más apreciado que un hombre puede tener. Entonces le dicen, la reina, queremos verla. Pero ellos estaban en una fiesta en borrachera prácticamente. Estaban en una borrachera y entonces resulta que la reina le dijo que no iba a llegar, porque ella no iba a hacer exhibición de nada. ¿Ya me entienden? Es como que usted le diga a sus amigos, oye, trae tu esposa para conocerla, y la esposa está en otro lugar. Entonces la reina no quiso. Entonces le dijeron los amigos, oye, le dice, búscate otra reina, porque ella no te obedece.
sácala del reino. Y entonces la cosa es que la castigó sacándola del palacio. O sea, se fue. Y entonces le recomiendan de escoger de entre la ciudad a una reina, el rey. ¿Sí me entienden? Entonces vinieron los guardias, entonces el rey mandó a buscar a a buscar a todas las muchachas todas las muchachas pues la guardia llegaba y se metía a una casa y miraba qué muchacha tenía, ya me entiendes, y se la llevaba. La cosa es que agarraron a Esther y se la llevaron y era judía. Esther, entre todas las muchachas, fue escogida para ser reina. ¿Ya me entienden? Entonces, pero había alguien que despreciaba a los judíos. Entonces él hizo un edicto que los judíos el día 13, por eso es que los judíos no creen el día 13 o algo así. Y la cosa es que el día 13 los judíos iban a ser exterminados. O sea, era un edicto, porque ella estaba en otro lado, en otro país. ¿Me entiendes? Los judíos estaban ahí. Y resulta pues que, imagínense que, vamos a decir que los americanos digan, vamos a eliminar a los hispanos. Así era, en ese tiempo, vamos a eliminar a los judíos. Y entonces, ella puso a los judíos a orar y a ayunar por 3 días para que se hiciera el juicio. Y la cosa es que ella logró no deshacer o sea, porque cuando el rey decía una ley, ya no se podía cancelar. ¿Entienden? Pero la reina con Mardoqueo, creo que Mardoqueo era el papá, Mardoqueo recibió el anillo del rey y él pudo poner otra ley, que los judíos se pudieran defender. O sea, los judíos se tienen que defender. O sea, no era como antes, que nada más iba a ser un matado y ya. Ahora ellos se pueden defender de quien le quiera hacer daño. O sea, si alguien llegaba a la casa queriéndolo matar, ellos podían defenderse. ¿Sí me entienden? Entonces, la cosa es que lo que le ayudó a ella fue que, ¿qué fue lo que le ayudó? Que ayunó 3 días. Entonces, el ayuno rompe toda maldición. ¿Entienden? El ayuno es poderoso. El ayuno es, imagínense ustedes sin tomar agua un mes. Se mueren, ¿verdad? Se secan. Así es el ayuno y la oración y la palabra de Dios. Nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu se alimenta ¿de qué? De oración, ayuno y la palabra. ¿Entiendes? Por eso es que nosotros a veces andamos muertos. O sea, cuando vos no tomas agua, ¿qué pasa? Te desesperás. ¿Sí o no? Si no comes, te desesperas. Te desesperas y te puedes morir. Hay muchos espíritus muertos. Muertos. No hay nada ahí. ¿Ya me entienden? Hay mucha gente muerta. No quiere nada de Dios. Porque es que no ora, no ayuna, no se alimenta. O sea, no hay nada ahí. ¿Entienden? Porque cuando hay algo, cuando hay ayuno, cuando hay oración, entonces hay dominio propio, hay poder. Imagínense que Pedro, ese que caminaba por la calle y los enfermos se sanaban. El Pedro, el apóstol. Entonces, o sea, el ayuno es una herramienta para
para el que la quiera utilizar. Es poderosa. Se lo recomiendo. Como digo, hasta los mismos doctores para tratar una enfermedad le recomiendan al tipo ese, porque hay gente que come, ¿sí me entiende? Y se enferma de eso, de tan corto. ¿Sí o no? Porque la gula es malo, comer demasiado es malo. Porque no es, tú tienes un cuerpo que tenés que tratarlo con delicadeza. ¿Sí o no? O sea que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita ser alimentado nuestro espíritu necesita ser alimentado con ayuno, oración y ¿qué más? Y la palabra. O sea, cuando nosotros hacemos eso, wow, estamos llenos. ¿Ya me entiendes? Estamos llenos. Llenos. O sea, por eso es que nosotros cada vez que vengamos acá, es como tirarte un vaso de agua. Así les pongo yo. Cuando usted ora, usted siente una paz. Cuando lee la Biblia, wow, otra paz. Siente paz, amor. ¿Entiendes? Se llena de eso, de amor, benignidad. Pero cuando tú no haces esas cosas, no tienes amor propio. Rápido resalta tu yo, como alguien te dice algo y ¡fum! O sea, no tenés dominio propio. Cuando tú ayunas y oras, tú tienes dominio propio. ¿Sabían? Cuando nosotros ayunamos, rompemos cualquier cadena. Entonces, debemos de entender que el ayuno es poderoso. Porque lo hizo Jesús, imagínense. Imagínense que Jesús lo hizo 40 días. Hay gente que lo hace en 3 días. Hay otra gente que enseña diferente. Dicen, miren qué ridículo. Ni lógica tiene. Yo fui a una iglesia que ayunan. Mi ayuno es no tocar la televisión hoy, dice. Eso no es ayuno. O sea, es como que yo diga, hoy no voy a jugar fútbol, hoy estoy ayunando. Eso no es ayuno. Ayuno es obtenerse de alimento. ¿Ya me entienden? Así es. Y ese día tiene que ser con un propósito. Y no es para las necesidades de uno, sino que orar por las necesidades de otro, ya sea por la enfermedad de mi mamá, de mi papá, de mi tío, o orar por alguien que tiene un vicio. Entonces, cuando tú haces esas cosas y oras por otro, Dios te responde tus necesidades. O sea, que no hay necesidad de que tú ayunes por tus necesidades. Tú solo tienes que buscar un propósito, pero para beneficio de otros. Y Dios mira desde el cielo y dice, espérate, este man está haciendo bien. Porque Él no viene solo a ayunar para que yo le dé, sino que Él está ayunando para que yo le dé al otro. ¿Sí o no? Entonces déjame contestarle la oración y déjame también darle lo que Él necesita también. ¿Entendió? Entonces, cuando nosotros hacemos por otras personas, entonces es como Esther. Esther fue reina. ¿Ya me entienden? ¿Por qué? Porque ella no ayunó para ser reina. Ella ayunó para protección del pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que orar por el país. ¿Sí me entiende? Mañana nosotros vamos a orar. Imagínense que Nínive iba a ser destruido. Iba a ser destruido Nínive. Y ellos se humillaron. Ellos se humillaron. Ahí está en el asiento. Santo siervo. Se enojó. ¿Ah?
Entonces, estamos entendiendo qué es el verdadero ayuno. Y le voy a decir algo, uno tiene que dedicarle un día a Dios en ayuno y oración, leer la palabra. O sea, mañana lo vamos a hacer de 9 a 12, pero eso no tiene tiempo. ¿Ya me entiende? Usted puede hacer 2 días, 3 días, usted lo puede hacer de la mañana a la tarde. ¿Ya me entiende? Pero a veces hay predicadores que Dios los llama por 7 días, por 5 días, por 15 días. Se meten a un cuarto y no salen de ahí. Y Dios se aparece ahí y habla con él. ¿Entiendes? Así es que Dios le gusta. Porque Dios no se puede aparecer a una persona que esté en la carne. ¿Entiendes? Porque si tú estás en la carne te vas a morir. No vas a poder resistir ver a Dios o ver a Jesús. Te vas a quedar ciego. ¿Sí o no? Entonces, Jesús nos recomienda que debemos de ayunar. Porque el diablo anda como león rugiente, como devorarnos, como matarnos. ¿Ya me entiendes? Y si queremos nosotros queremos obtener victorias, queremos también, nosotros si queremos lograr algo, tenemos que hacer ayunos, porque Dios mismo nos va a respaldar, nos va a ayudar. Mira, fíjate que cuando uno ayuna, Dios te pone ideas buenas, o Dios te manda gente y te bendice. Cuando uno está buscando de Dios, sí. Realmente cuando estás metiendo en serio, Dios empieza a abrirte puertas. Así es. Empieza a abrir puertas Dios. Y voy a decir, wow, pero es que tú estás buscando de Dios. Sí. Yo allá en Nicaragua ayunaba los viernes de 9 a la 1. Allá hacían ayuno en mi iglesia. De 9 a la 1, los sábados, los domingos. Y empezó Dios hasta el trabajito. Me consiguió un trabajo que yo nunca de la nada lo agarré. Recuerdo que hice un trabajo de electricidad en unas casitas, como 4 comunidades. ¿Vio? Me apareció de la nada. ¿Por qué? Porque Dios te pone gente y te da trabajo que no sepa. Dios te enseña. De la nada agarré el trabajo. Así es. Dios actúa así, de esa manera. Entonces, debemos de ayunar. Debemos de ayunar porque es como que nosotros estamos matando el espíritu. Estamos secos. Ya, necesitamos llenarnos de Dios. El cuerpo es como un espíritu, es como un vaso, que a medida que tú vayas buscando se va llenando hasta que rebosa. Cuando rebosa el vaso, ¿te viste el vaso cuando se llena? Cuando ya está lleno, entonces rebosa y los milagros. Cuando tú vas caminando por la calle y los endemoniados son libres. ¿Ya me entiendes? No tienes miedo de nada. Pero queremos ser usados así, de esa manera. Que los enfermos se sanen, que los endemoniados sean libres como Jesús. Pero Jesús lo miraba a un endemoniado y le decía, libre, fuera en el nombre de libre. Y ya, lo soltaba. Al ciego solo le decía, recobre la vida. Ya. Así podemos hacer nosotros. Pero si nosotros ayunamos. Pero si nosotros queremos orar por un ciego, por un paralítico, levántate. No se va a levantar. Porque tú no has buscado de Dios. No tienes nada. Estás vacío. ¿Sí o no? Estamos vacíos. Tenemos que llenarnos. Mire, lo espiritual así corre. Lo espiritual. ¿Entendieron? Entonces aquí vamos a quedar con esa palabra.
Si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema, alguna duda. Pero ¿cómo puedes ayunar? ¿Cómo dices de 9 a 1? Sí, de 9 a 1, a las 12, como te lo propongas en tu corazón. Sí, No hay que comer nada. no hay que comer nada. O sea, ayuno es ayuno. Cuando tú dices estoy ayunando es que no estás comiendo nada. Oye bien, cuando, yo he escuchado de predicadores, que cuando tú haces 15 días de ayuno, tú puedes tener un agua. ¿Ya me entiendes? Porque todo el día te va a afectar. Pero agua, no comida. Si vas a hacer 3 días de ayuno. O sea, imagínate que Moisés lo hizo 40 días. Elías, 40. Esther y el pueblo lo hizo 3 días. David, Daniel, 21 días. Hay personas que lo hacen con manzana. ¿No me entiendes? ¿Comiendo manzana? Eso no es ayuno. O sea, dígame si no es lógico. Cuando yo te digo, estás ayunando, estás en ayuna, como no comiste nada, es como te quiero decir así. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno ayuna, tiene que ser sin comer nada. Y uno, como decir mañana, lo vamos a hacer de 9 a 12. Uno viene, lo primero que tiene que hacer es leer la Biblia. ¿Y en Orar. la mañana no come nada? ¿Ah? ¿En la mañana? Nada. Nada. No desayunar Hasta las 12. almorzar se Hasta puede que tú, decir. mira, uno tiene que y esa es otra cosa, tiene que entregar. ¿Entendiste? Porque tú le vas a decir a Dios en la mañana, Señor, no voy a ayunar por tal propósito. O sea, esto es que tú lo tienes que decir, hablar con Dios. ¿Me entiendes? Señor, hoy voy a hacer este ayuno por tal persona, para que tú lo sanes. ¿Ya me entiendes? Te estás sacrificando por él. Entonces, cuando tú ayunas, como te dije yo, tiene que ser sin comer nada, con un propósito, no solo que, oye, me voy a correr, no. ¿Ya me entiendes? No, tiene que ser en un lugar que tú estés escuchando, o sea, por eso en las iglesias hacen ayuno, de 9 a 1. Ustedes hacen así, tú llegas a orar, hacen un puntito, cuando percatas ya se hacen las 12. ¿Ya me entiendes? Son 3 horitas, vamos a ir 1 hora de adoración, tú te pones a orar y se hacen las 10. Después una palabra, 1 hora. Después otra hora a leer la Biblia, a orar, y ya, a la despedida. ¿Ya me entiendes? Nosotros le vamos a hacer una programación bien bonita mañana. Entonces, y el propósito, ponértelo aquí, un propósito. Y el propósito no tiene que ser dinero. ¿Ya me entiendes? No tiene que ser, sino que cosas como que le agraden a Dios. Como David, como Salomón. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Y le dijo, porque tú me has pedido sabiduría, me has pedido bien. No me pediste riqueza. Y ni le pidió guerra, ganar guerras. Porque antes los reyes pedían eso. Te voy a añadir riqueza y te voy a dar sabiduría. Entonces Dios así trabaja. Si tú tienes alguna necesidad por dentro, por más que te queme, déjaselo a Dios, eso no es nada. Pero primero ora por las almas, ora por la gente, ora por tu familia. Entonces, eso es bueno. Y también por tu vida. Es que también es eso. Uno puede hacer ayuno por la alma de uno, para que Dios te llene de su poder. ¿Ya me entiendes? Para que me llene de su espíritu. Porque estoy muerto, entonces yo necesito ser lleno de su presencia. Entonces, esos son propósitos grandes.
Esos son propósitos grandes, ser lleno de su presencia. Entonces, aquí todos los sábados vamos a estar haciendo ayuno y vamos a ver la gloria de Dios. Se lo digo que se lo digo, vamos a ver cosas grandes. Y porque yo le voy a decir algo, yo he ido a muchas iglesias y no practican el ayuno. No hay ayuno, nunca te dicen que hay ayuno. ¿Entiendes? Porque dicen que el ayuno es secreto. ¿Y por qué Jesús no lo hizo secreto? Hizo 40. ¿Entiendes? ¿Y por qué Moisés no lo hizo secreto y sale en la Biblia que todo el mundo la lee? ¿Ah? Lo que pasa es que hay un texto bíblico que dice que cuando ayunes, que tú ayunes, que te unge tu cabeza y que no le muestres a los hombres. Es como yo, si yo ayuno y yo empiezo a decirle, ay, sí, yo estoy ayunando hoy. ¿Vio? La expresión. Yo estoy ayunando, tú sabes. Y es un orgullo. De eso habla. Cuando uno ayuna, tiene que ser con Dios. No para que la gente te vea. ¿Entiendes? O sea, es tú con Dios, no para que yo te vea. No estás haciendo nada. Es tú que tú tienes la necesidad de una necesidad. ¿Sí o no? Todos tenemos. Es como yo voy a orar por mi vida mañana. Voy a orar, Señor, aquí estoy ayunando, este es mi propósito. ¿Me entiendes? Y así, y Dios le agrada eso. El ayuno es importante que lo hagamos. Y también hay personas que lo hacen en su trabajo. ¿Está bien? Ellos se proponen decir, yo voy a ayunar por tal cosa. De la mañana, o sea, no tiene que comer a las 6, si va a empezar a las 9, nosotros estamos acá. Tiene que ser desde que se levanta, nada. ¿Entiendes? Nada, porque entonces no es ayuno. Ya comió en la mañana. Sí, el enemigo te va a poner la mejor alimentación. A mí me ha pasado. Te va a tentar con comida, con gente que... Y yo tengo una sopita, no, que yo estoy ayunando. Yo decía eso. Los sábados, los domingos, los viernes, los sábados y los domingos me metí a ayunar. Y Dios te muestra la palabra, te enseña la palabra. Tú aprendes rápido, porque está como el cerebro como enredado. Cuando tú ayunas, como que hay una liberación de tu mente. ¿Entiendes? O sea, experimenten el ayuno, que es importante. Y es bíblico, sale en la Biblia. Y eso, miren, le voy a decir algo, son pocas la gente que lo practica. Pero nosotros lo vamos a practicar, esta iglesia se va a llenar y ese va a ser el entrenamiento. Llenarse de Dios y ayunar, nada de andar como solo, así como hay iglesias que solo le gusta cantar nada más. Hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la Biblia. Entonces, nosotros estamos los viernes dando estudio bíblico, estamos hablando del bautismo. Y ya todos estos meses van a ser enseñanzas para que dentro del verano decidan bautizarse algunos. Vienen muchos, fíjense que hay mucha gente que me está diciendo que va a venir para acá. Muchos hermanos. Vinieron 2 señoras ahí, van a traer, me dieron los teléfonos de los hermanos que van a venir. Entonces estamos contentos porque van a venir gente nueva y van a aprender la palabra de Dios. ¿No me entiendes? Eso es lo que queremos. Que ellos aprendan, que se metan con Dios y que ayunen y que oren y que lean la Biblia. Porque eso poco lo hacemos nosotros, ¿sí o no? Entonces ya está la respuesta, Max. Así es. Se ayuna desde la mañanita que se levanta y pedirle a Dios, y le voy a decir algo, pedirle a Dios que le ayude a hacer ese ayuno, aunque sea para las 12, porque van a venir tentaciones, van a venir esto, va a venir lo otro, le va a hacer la guerra al diablo, porque no quiere.
pero el cuerpo se va a ir acostumbrando. ¿Ya me entiende? A medida, eso es así, va a ver, que si un día lo hace, usted va a ver, que yo lo pasé, es como hoy, ya en el trabajo ya me tentaron, yo, sí, a Ivette también, pero vamos a estar mañana acá ayunando con Fortino, porque Fortino necesita llenarse de Dios. ¿Ya me entiende? No de comida. No de comida. No se preocupe, que después que salgamos de aquí, nos vamos a ir a tomar una sopazo ahí en el 6 vecinos. Pues sí, no, aquí lo venimos temprano, a las 8:30, porque si nosotros nos quedamos hasta tarde allá, capaz que salga algo y uno coma, se le olvida. ¿Ya me entiende? Le da hambre, y le da una gran hambre. Ese día es lo peor ¿ya me entiende? Uno puede pasar hasta las 12 sin comer. Pero ese día, a las 7 ya le da una gran hambre, que gane de comer. Y es el diablo poniéndote eso. ¿Me entiendes? Como el enemigo mora en nuestro cuerpo, tiene dominio propio de los ojos, tiene dominio propio de las manos, tiene dominio propio de los pies. ¿Entiendes? De la boca. Hay personas que tienen espíritus en sus ojos. ¿Sabían? Los demonios en sus ojos. En la boca tienen demonios. ¿Sabían? También. En los pies hay demonios que te dominan los pies. Las manos también. La mente. O sea, los demonios se meten en donde tú le das entrada. ¿Entiendes? Por eso es que dicen uno, ¿qué yo voy a ser cristiano si es muy difícil? Claro, porque no tiene dominio en su boca. Pero cuando ayuna y ora, tiene dominio de su boca. Entonces vamos a orar para hacer despedida. ¿Alguna preguntita, Fortino? ¿Qué opina del ayuno? ¿Alguna vez lo ha hecho? Okay. Pero el ayuno se hace sin comer nada, con un propósito. ¿Qué más? Y lo último, el ayuno se tiene que entregar. O sea, si vos lo vas a entregar a las 12, tú vienes y te arrodillas y le dices, Señor, te entrego este ayuno. ¿Ya me entiendes? Uno se lo entrega a Dios. Ahí, y Dios lo tiene que recibir. ¿Sí o no? O sea, a Dios lo que ve es la intención de lo que tú haces. No es tanto como decir, mire, le voy a poner se me vino el ejemplo de la viuda. Había unos ricos que dieron bastante, ¿sí o no? Pero lo hicieron con un orgullo. Y vino una viuda, dio una monedita. Y él dijo, ella dio más que todos ellos. ¿Entienden? O sea, hay personas que ayunan 7 días, 8 días. Tú puedes ayunar y tú dices, solito, en tu propio destino, tu cuarto, dice, yo voy a ayunar por esto. Tú estás hablando con Dios, no conmigo. Ya. Todo lo que estás haciendo, Dios te está escuchando. Y si tú lo haces, Él te responde. Tú dices, wow, él se sacrificó su cuerpo. O sea, porque tú estás sacrificando tu cuerpo. ¿Entiendes? Tú estás sacrificándote tú. Sin comer. Es como es como algo de humillación. ¿Sí o no? Tú te estás humillando. Te estás humillando hasta lo sumo. Cuando tú no comes, estás castigando la carne. Porque la carne solo quiere que bailar, comer, beber. Eso quiere la carne. Cuando tú le dices que vas a ayunar, no quiere la carne. Ya, cuando tú le dices culto, 2 horas, 1 hora, no quiere eso, quiere dormir. La carne. ¿Sí o no?
Esa es la carne. Tenemos que, o sea, la Biblia habla de eso, de la carne. Que nosotros tenemos una guerra contra nuestra carne. Esta es la carne. ¿Ya me entienden? Nosotros tenemos la guerra con la carne. Y tenemos que, el espíritu se agarra con la carne. Porque el espíritu está dispuesto. Hay un espíritu en ti que dice que está mal esto que estás haciendo. Y la carne te dice, no, está bien lo que estás haciendo. O sea, son dos guerras que tenés. El espíritu, que a veces gime porque tú lo busques. O sea, mire, le voy a decir algo. Hay mucha gente que el espíritu lo pone triste. ¿Ya me entiendes? Porque él quiere que tú lo busques. Para que tú, o sea, que tú te alimentes de ayuno y oración. Bendito Dios. Vamos a orar para ser despedido. Y gracias por venir. Dios tenía una palabra para ustedes, ¿verdad? Y tenemos que recibirla con todo nuestro corazón, porque es bien para nosotros. Amantísimo Dios, gracias por hablarnos a nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pido, Señor, por Ivette, te pido por Fortino, por Max, que seas tú ayudándoles grandemente, Señor. Fuerza, Señor. Ayúdales, Padre Celestial. Toma el control de sus mentes y de sus corazones, Señor. Desde ahora, Señor, te pido que tú los cubras con tu sangre, Padre, porque mañana, Señor, estaremos acá. Y que no haya nada que el diablo pueda poner, Señor. Nada que pueda, Señor, nosotros podamos caer, Señor, sino que estemos firmes y buscando de tu presencia. Bendito Dios, gracias, Señor Jesús. En tus manos nos encomendamos y cúbrenos con tu sangre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hemos despedido, hermanos. O hacemos la vigilia. El domingo va a estar bueno. Sí, págalo. Tiene que, este hombre va a ser el